Creo que el Señor sí tiene un plan con Venezuela. Estoy estudiando, estoy estudiando desde la época de la independencia hasta la fecha, la historia providencial de Dios en Venezuela. Y créanme que me quedo sorprendido que Dios, a través de su pueblo, no ha gobernado en Venezuela. Nunca ha gobernado. Eh, es interesante todo esto, pero todo este estudio luego se los voy a ir pasando a ustedes, primero a mi amada familia de la fe y si Dios permite a otras congregaciones, pero me interesa que todos ustedes estén al tanto de todo eso, ¿no? Porque Dios sí quiere bendecir a Venezuela, pero el clamor de un pueblo tiene que llegar. El problema que tenemos es que el pueblo de Dios está dividido en su clamor. Ese es uno de los problemas que tenemos, que el pueblo de Dios está dividido en su clamor. Unos están clamando a favor de los gobernantes actuales y otros están clamando en contra. Otros son indiferentes. Y bueno, hasta que no haya un clamor unificado, pues Dios no actuará. Recuerden que yo les he dicho que las elecciones es un problema entre hombres. Dios dejó principios para que escogiéramos gobernantes. Algunos dirán, pero Dios quita reyes y Dios pone reyes. Sí, Él lo hace. Pero yo les he explicado a ustedes también lo siguiente. Dios sana enfermos, pero no sana a todos los enfermos. Dios liberta al cautivo, pero no liberta a todos los cautivos. Dios hace milagros, pero no le hace milagros a todos. Eso es parte de su potestad y de su soberanía. Y así como Dios hace muchas cosas, porque él tiene el poder, así también Él tiene el poder para quitar reyes y poner reyes, pero no pone todos los reyes ni quita todos los reyes. Yo les he enseñado a ustedes que en el libro del profeta Amós, Dios le increpa al pueblo y le dice, ustedes pusieron reyes y yo ni me enteré, ni lo supe. Entonces, porque podemos escoger personas fuera de la voluntad de Dios. Eso está en la Biblia, porque Dios nos ha dado a nosotros la facultad de escoger nuestro liderazgo, nuestro liderazgo. Por ejemplo, nosotros somos sus pastores, los pastores de la iglesia, no por imposición, sino que cada quien decidió estar con nosotros. Eso es una decisión muy personal de cada quien, bajo sus criterios, bajo su visión. Pero así es, así es. Y cuando Dios dijo al pueblo, cuando escogieres rey, dejó una serie de requisitos. El problema es que nosotros queremos saber más que Dios y no nos ajustamos a los requisitos de Dios. Y si nosotros le aplicáramos los requisitos de Dios, incluso a todos los candidatos que participaron en la actualidad, creo que el único que cumplía los requisitos era el pastor Bertuggi. Sin embargo, porque él no tenía oportunidad, no tenía chance y todo, no sabemos si son sus errores, aciertos, desaciertos, que perdió credibilidad, pero bíblicamente él es el único que cumplía los requisitos de Dios, pero no nos gustan esas personas. Del resto, ninguno, ningún otro, nos guste o no, lo veamos necesario o no, sea el de nuestra preferencia o no, creamos que es el que va a cambiar la situación o nos va a ayudar. Si no cumple con los requisitos de Dios, no cumple, no califica, pero a veces nosotros nos damos el lujo de desobedecer. Pero recuerden, queridos hermanos, Dios siempre tiene la razón, no nosotros. Pero somos rebeldes.
porque tenemos nuestra visión de la vida y de las cosas. Entonces, aún allí a la hora de escoger gobernantes, somos desobedientes, somos rebeldes, porque pensamos que, bueno, ok, yo puedo escoger a un impío, a un pecador, a un homosexual, a un borracho, a un ladrón, a un mentiroso, a alguien que apoye el movimiento LGTB, el aborto, pero luego yo oro y ellos van a cambiar. No, Dios dice que escojamos las personas con tales y tales y tales y tales requisitos. Y por ejemplo, para yo ser pastor y los pastores de la iglesia, Dios tiene para nosotros muchos requisitos. Y yo no puedo bajar ese nivel de exigencia hacia los gobernantes. No puedo. Yo no puedo. Yo no puedo justificar a tener gobernantes fuera de la palabra de Dios. Ahora, este audio que estoy enviando quiero que veamos más allá de las elecciones, que vayamos más allá, porque todo esto va a pasar. Todo esto que está ahorita aconteciendo, esto va a pasar. Pero tenemos que aprender y posicionarnos hacia lo que Dios quiere, amada iglesia. Entonces, hay un punto clave que le quiero decir. Primero, veamos más allá. Segundo, proféticamente, escatológicamente, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo los tiempos de la restauración de todas las cosas. Yo quiero que usted sepa eso. No estamos en los tiempos donde el mundo se va a explotar. No estamos viviendo los tiempos donde el mundo se va a explotar por bombas atómicas, aunque hay muchas bombas atómicas para destruir el planeta. No estamos viviendo tiempos donde el planeta va a ser extinguido. No. Estamos en un tiempo de restauración de todas las cosas, preparando la venida de Cristo, como está escrito que es necesario que Él sea retenido hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y esa es la clave. Ahora, ¿qué lugar cumplimos nosotros como hijos de Dios? No como evangélicos, no como católicos, no como pertenecientes a una religión o a una confesión, porque la tierra anhela es la manifestación de los hijos de Dios. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios, no de personas que tengan una inclinación religiosa, sino hijos e hijas de Dios. Y entonces tenemos que estar claros que eso es lo que la creación anhela. Y la restauración anhela porque son tiempos de restauración, porque solamente los hijos de Dios vamos a restaurar todas las cosas, amada familia de la fe. Entonces, mientras nos mantengamos viendo lo presente, metiéndonos en el debate presente, pero no con la actitud de un restaurador, sino que solamente barnizamos las estructuras de poder existentes, mas no las transformamos, no estaremos haciendo nada, no estaremos impactando ni transformando. Y es el tiempo de que como iglesia del Señor comencemos a tomar nuestro lugar. Hay muchas, aquí cada movimiento mundial tiene su proyecto de mundo. Comunistas tienen su proyecto internacional, global, los socialistas, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, los globalistas, los progresistas, los ateos, los LGTB, los Rothschild, los ricos de la tierra, y tantos otros movimientos que nosotros ni tenemos idea. Pero todos tienen un proyecto para el mundo. Pero precisamente el proyecto que ellos tienen para la tierra, en ese proyecto no está contemplada la iglesia ni el cristianismo. Todo lo contrario, está contemplada la destrucción del cristianismo, la deconstrucción de nuestros vocabularios,
de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestros conceptos. Ya usted lo debe haber, si leyó los estudios, los últimos estudios que envié, debe saber lo que es la deconstrucción. Entonces, todos los movimientos mundiales tienen una narrativa hacia la tierra para transformarla, para conquistarla, para hacerla a su manera, para crear el nuevo hombre, para crear una nueva sociedad, pero lejos de Dios y con la destrucción de la iglesia del Señor. Esa es la gran verdad. Y ahorita en Venezuela aún eso está en juego, en Venezuela. Porque mientras no tengamos gobernantes que hayan nacido de nuevo, escúcheme bien, gobernantes que hayan nacido de nuevo, o por lo menos que cumplan los requisitos dados en Deuteronomio. Si no tenemos gobernantes así, y ahí tenemos que ser radicales, óigame usted bien, querido hermano y hermana de las casas del Padre, estamos exponiendo a la destrucción del cristianismo, a la destrucción de la fe, porque ellos mediante sus leyes van a ir creando instituciones y leyes en contra de la familia, de los niños, del hombre, de la mujer, de los padres, de la madre, de la iglesia. Esa es la gran verdad que debemos estar claros. Pero estamos en tiempos de restauración de todas las cosas. Y yo creo que si nos levantamos sin miedo contra las narrativas del mundo, porque el problema es que estamos dejando amedrentar y nos estamos escondiendo detrás de la religión evangélica y de los templos y detrás de un lenguaje religioso, un lenguaje espiritual, donde a veces pretendemos saber que entendemos todo lo que está pasando porque todo pretendemos interpretarlo correctamente a través de la Biblia y resulta que lo estamos interpretando mal. Estamos interpretando mal la palabra del Señor. Entonces, amada familia de la fe, yo estoy haciendo un llamado a los valientes del Señor, que más allá de las circunstancias de que está viviendo Venezuela, comencemos a alistarnos para que la narrativa bíblica sea la que comencemos a mostrar y a prevalecer. Que he visto aquí en este país de Suecia, no solamente yo lo percibía, sino que también hablando con los cristianos de aquí, confirmé lo que yo pensaba. Y les voy a comentar lo siguiente. Óigame bien, amada familia de la fe. Nosotros creemos allá en Venezuela, creemos que necesitamos que nuestro país se acomode, seamos un país próspero, un país bendecido, un país donde no haya pobres, un país ideal. Eso es, por eso los políticos de los distintos bandos luchan en Venezuela para establecer su narrativa o su metanarrativa, su visión de nación. Y yo les quiero decir lo siguiente, estando en esta nación, esta es una nación, uno que los hermanos me dicen que hubo grandes avivamientos cristianos, tienen una herencia protestante muy grande. Tienen fundamentos, fue creado con fundamentos cristianos aún en las leyes. Y ese fundamento cristiano los ha hecho una nación muy, pero óigame bien, muy próspera. De los países más prósperos de la tierra. De los países donde difícilmente usted ve una persona pobre, ve un mendigo, donde los servicios funcionan, donde las carreteras están a uno, donde, bueno, no falta nada. Usted ve, por ejemplo, las personas de la tercera edad son cuidados, son protegidos, no le falta nada. Este es un país que no le falta nada. Escúcheme bien, no le falta nada. Pero los hermanos están reconociendo que ese bienestar que han recibido ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno,
que la nación se olvidó de Dios, que la nación se alejó de Dios, que permitieron que el humanismo gobernara la nación. Y tenemos aquí en Suecia una iglesia fría, una iglesia vacía, una iglesia temerosa. Hay aquí en Suecia una iglesia, amada familia de la fe, que temerosa de hablar, de predicar, que han permitido que el humanismo entrara y de repente Dios está comenzando a hablarles, que se vuelvan a Él. Y si hay alguna palabra que Dios me ha permitido dar aquí a los hermanos de Suecia es la siguiente. Dios le dijo al pueblo de Israel que después de salir de la tierra de Egipto y al estar en la tierra prometida y prosperaran y tuvieran casas y fueran felices y comieran bien, Dios les dijo, nunca te olvides que esto te lo he dado yo. Nunca te olvides, nunca digas, mi mano lo hizo. Y saben que esa es la palabra que Dios me está dando para la iglesia de Suecia, porque se han olvidado que eso lo hizo Dios. Y se han olvidado, ¿saben por qué? Porque no son agradecidos a Dios. Cuando dejamos de dar gracias aún a la hora de comernos los alimentos, hermanos, por eso nunca deje de dar gracias al Señor por el plato de comida, porque ahí usted está reconociendo que todo viene de Dios. Y el bienestar de esta nación llamada Suecia ha creado que la iglesia se ha enfriado. Y es algo que yo quiero decirle a mi amada familia de la fe de Mérida, Ciudad de Dios. El propósito nuestro no puede ser prosperar. Dios quiere que prosperemos, pero no puede ser una prosperidad que luego nos lleve a ser naciones ateas, que usamos los principios de Dios para luego alejarnos de Dios y alejar nuestros niños y nuestras familias y vivir para nosotros mismos y para la carne. Dios quiere que prosperemos, sí, porque Dios lo dice, pero Dios dice, cuando prosperes, no te olvides que Dios lo hizo. Y entonces, querida familia de la fe, hasta que no entendamos en Venezuela, la iglesia en Venezuela, entienda este mensaje. Porque ¿de qué nos sirve volver a ser una nación próspera como en los 70, los 80? Si usted recuerda alguno de mis mensajes, yo se los he enseñado, que en el 70, en los 80, la iglesia venezolana era la iglesia más fría de Latinoamérica. Era la más pequeña de Latinoamérica, era la más carnal, la más mundana. Y en los libros de intercesión misionera que llegaban a mis manos cuando tocaba orar por Venezuela, porque yo tenía un libro de oración llamado A todas las naciones y se oraba cada día por una nación. Y cuando oramos por Venezuela en el grupo universitario, así describían a Venezuela, la iglesia, una iglesia mundana, fría, indiferente, secular, y decía, la abundancia económica, la prosperidad por el petróleo ha hecho una iglesia fría. Apenas en estos años de quebrantamiento que ha tenido la iglesia, que ha tenido el país, estos años de quebrantamiento, de prueba, de desierto, es que la iglesia en Venezuela ha crecido y ha abrazado un fuego espiritual. Pero si Venezuela seguía con la prosperidad que teníamos, todavía seríamos la iglesia más pequeña de toda Latinoamérica, siendo el menos del 1%. Hermano, en los 80 éramos menos del 1% de la población venezolana. Hoy se estima que estamos llegando al 30% los que nos congregamos, pero yo creo que por allí pasó el número con los que no se congregan, con los descarriados, con los que se quedan en la iglesia. Yo creo que estamos llegando a un 50-60% de venezolanos que han tenido un contacto con la iglesia evangélica. Pero entonces, mi mensaje es este. ¿De qué nos sirve estar peleando para transformar y alcanzar una prosperidad en un país si no vamos a tener la madurez para manejar esa prosperidad? Si no vamos a tener la sobriedad. Si Dios nos sacó de esa iglesia fría de los 70 y los 80, si Dios nos sacó de esa frialdad y nos ha permitido entrar en un desierto y nos está mostrando cómo otras naciones
han prosperado usando los principios de Dios, pero se han alejado. No puede ser nuestro ideal ser una nación próspera sin Dios. Este es el mensaje, este es el punto. Así que dejemos de estar peleando por una transformación en los gobiernos si no tenemos la madurez y la enseñanza y si no preparamos a los niños y al pueblo para que verdaderamente seamos una iglesia agradecida a Dios en la prosperidad. Ahorita somos una iglesia agradecida en la escasez. Ahorita nos congregamos, servimos, amamos, buscamos de Dios, hacemos vigilias, hacemos ayuno. Pero si no tenemos la madurez, veámonos en el espejo de otras naciones. Entonces a mí no me interesa que haya un cambio de gobierno para prosperar. No, hermano. A mí me interesa que la iglesia en Venezuela y la iglesia que estamos pastoreando ame tanto al Señor que aunque viva en la mayor prosperidad, sea como el rey David, que en la abundancia no lo negó y en la escasez no se olvidó de él. Eso es, querida familia de la fe. Entonces, eh, vayamos más allá de lo que está pasando en el país. Quitemos nuestra vista de los problemas que tenemos enfrente y veamos más allá lo que Dios quiere con la iglesia, lo que Dios quiere con nosotros, para que cuando venga la prosperidad y restauremos todas las cosas, porque yo creo que lo vamos a restaurar. Una iglesia hermosa con un país próspero, pero no un país con LGTB, no un país que promueve el divorcio, ni promueve el aborto, ni promueve cosas extrañas, sino un país, aleluya, bajo el poder de Dios. Una iglesia que camina en santidad y que cubre la nación. Hermanos, tengo mucho que compartirles, pero hasta ahora se los dejo acá. En el nombre del Señor, los amo mucho.